Amén, 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 amén. Que el Señor nos bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor. Amén, en este precioso día. Estamos a día 10 de junio. Miren, mis amados, cómo pasa el tiempo. Ya estamos a 10 de junio y damos comienzo a nuestro programa Radial Doctrina Apostólica. Amén, en este día martes 10 de junio, ya damos comienzo a nuestro programa Radial Doctrina Apostólica. Amén. Quien les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González, y esperamos tener un tiempo de gran bendición espiritual. Ya avísenme si que se está escuchando bien el programa para, hermano, estar claro que estamos saliendo bien para la gloria del Señor. Amén. Les saludo entonces desde aquí, desde Santa Elena 520, para la gloria del Señor, y esperamos tener un tiempo, hermano, donde podamos meditar, reflexionar en la palabra del Señor, y vamos a ver si que alcanzamos a hablar un poquito acerca de las sectas. Ya, si el Señor lo permite, vamos a estar compartiendo esa interesante temática. Así que avísenos si que estamos saliendo, hermano, por allí, por el programa radial. Avísenos, ¿ya? Por misericordia, coméntenos si es que se está escuchando bien para la gloria del Señor. Realmente hemos tenido bastantes complicaciones, hermano, con el Facebook ya hace bastantes días, por la razón de que no nos permite el compartir el programa en otras plataformas. Ya no sé cuál será el motivo, pero esperamos en el Señor que los que puedan compartir este programa lo puedan hacer para bendición, ya, para la gloria del Señor. Salúdenos en esta primera etapa del programa para que luego nosotros podamos de lleno entrar, hermano, en la temática del día de hoy. Ya tenemos las 2 de la tarde. Imagínense cómo pasa el tiempo, hermano, y muchas veces no valoramos el tiempo que Dios nos regala. Dios nos regala un tiempo tremendo, maravilloso, y muchas veces no lo aprovechamos. No aprovechamos la bendición que Dios nos da de orar, de leer la palabra. Otros hermanos de tener un trabajo donde pueden en ocasiones tomar la palabra, leer la escritura, orar, o estar lejos, hermanos, de un ambiente como tóxico, y pueden servir bien al Señor. Entonces, eso, hermanos, sin lugar a dudas tenemos que valorarlo, y mayormente tienen que valorar a aquellos hermanos que trabajan de manera independiente y resulta que pueden hacerse los tiempos para servir al Señor. Amén. Así que valoremos estos tiempos que Dios nos regala, especialmente los tiempos que nosotros le dedicamos a Dios en cuanto, hermano, a la oración, el ayuno, el congregarnos, etcétera, etcétera, etcétera. De repente pasa el tiempo, hermano, y la persona ya es de edad. Pasó el tiempo y resulta que la persona dice, no ocupé bien mi tiempo, cuando era joven no serví bien a Dios, cuando era joven adulto no serví bien al Señor, y ahora quieren servir bien a Dios, pero a muchos de ellos no les acompaña el estado físico. La salud, ya tienen problemas preexistentes en relación a problemas de enfermedad crónica. Entonces, ahora que tenemos la salud, ahora que tenemos la vitalidad, tenemos que esforzarnos, hermano, para la gloria del Señor. Esfuérzate. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Esfuérzate y sé valiente. En este día, esfuércese usted. Tome, como dice un texto, tome aliento vuestro corazón, tome aliento vuestra vida. Ya hay que seguir adelante, hermano, para la gloria del Señor. Ya, ánimo, ánimo, ánimo. Hay mucha gente, hermano, que tal vez está pasando procesos difíciles y les cuesta avanzar porque hay una serie de tópicos que las personas no entienden. Entonces, en eso incomprensible, muchas veces se desaniman, no entienden lo que están viviendo de manera individual, no comprenden lo que están viviendo de manera congregacional, no entienden lo que están viviendo de manera familiar, tratan de darle un sentido a aquello y no lo logran ver, y eso muchas veces afecta la parte emocional. Pero la palabra nos llama a descansar en Cristo.
¿Qué es lo que dijo Jesús? El Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que hoy día, mis amados, hay que descansar en Cristo. Ya, descansa en el Señor y ponte, hermano, a disposición de Dios. Muchas veces también asumimos como que hay un trabajo en la obra acotado y resulta que hay poquitas personas para ese trabajo, ¿ya? Entonces, resulta que la gente dice, no, que yo miro la obra, la casa de oración, el local, el ministerio, y no sé qué hacer porque está todo ocupado. No, hay mucho trabajo. De hecho, si vamos a la Escritura, ¿ya? Si vamos a la palabra del Señor, ¿qué es lo que dice la Biblia? La mies es mucha. ¿Ya? Así dice. Pero después, ¿qué es lo que dice? Pero los obreros son pocos. O sea, hay harta mies. Ya hay harto trabajo. Hay un montón de trabajo. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Que aunque hay un montón de trabajo, hay pocos obreros. Hay pocos obreros. Así que tenemos que disponernos en las manos de Dios. De repente decimos, ¿pero qué voy a hacer? Predica, evangeliza, disipula, ayuna, ora, intercede, colabora. ¿Me entiendes? O sea, hay un trabajo, hermano, tremendo. Mire lo que dice la Escritura aquí en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. En el nombre del Señor Jesucristo. Recorría Jesús todas las ciudades. Oye, ¿te das cuenta de la vitalidad de Cristo? Una vitalidad tremenda. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Te das cuenta, no? Impresionante. Impresionante la vitalidad de Cristo, sanando, liberando, restaurando. Tremendo, hermano. Y cuando Jesús desarrolló su ministerio, ¿sabe cómo vio a la gente? Como, hermano, ovejas que no tenían pastor. Imagínate. Impresionante. Y considera tú que en Israel, para ese tiempo, había una serie de personas. En Israel, hermano, había una serie de gentes. Por ejemplo, estaban los sacerdotes, una cantidad, hermano, de sacerdotes tremenda. En todo Israel habían sacerdotes, habían rabinos, habían escribas, habían, hermano, líderes, tanto entre los saduceos, pasando, hermano, no solo por los saduceos, considerando, entre otros, por ejemplo, los fariseos, estaban los esenios. O sea, saca la cuenta la cantidad de gente que había. La cantidad de gente que había. Y Jesús, ¿cómo los vio a ellos? Jesús, ¿cómo los vio? Jesús los vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces, hermano, puede haber una gran cantidad de líderes. Puede haber una gran cantidad de líderes y eso no significa que esos líderes estén pastoreando a las personas. Estaba en ese tiempo, hermano, un rabino que se llamaba Hillel, otro rabino que se llamaba Shammai. Estaban una cantidad de esenios, pero una cantidad de esenios, hermano, tremenda. Habían esenios en diferentes lugares, una cantidad de esenios dentro del pueblo de Israel. Aparte del pueblo de Israel, habían personas, por ejemplo, esenios en los lugares desiertos. Y Jesús, aún así, vio a la gente como no siendo pastoreadas. Porque un líder, hermano, puede tener una cantidad de personas y no necesariamente, mis amados hermanos, esa persona está pastoreando a la gente.
Entonces es algo verdaderamente impresionante. Aquí estamos entonces en Radio Fe 1460 AM. Estamos en nuestro programa Doctrina Apostólica. Estamos, ¿cierto?, de 2 a 3 de la tarde. Tengamos claro, hermano, que estamos en el programa radial Doctrina Apostólica. ¿Amén? Entonces, es impresionante, hermano, el considerar estas palabras de Cristo. Rabinos, teólogos, exegetas, Hassam. ¿Qué era un Hassam? Un Hassam, hermano, era un administrador de una sinagoga, que era una sinagoga, una iglesia judía. Y resulta que Jesús miró a la gente y las vio como ovejas sin pastor. Las vio como ovejas sin pastor. Ya, o sea, Israel, hermano, estaba lleno, hermano, de teólogos, exegetas, eruditos, gente, hermano, con un conocimiento, gente que lideraba a otra, gente que tenía movimientos y gente que los seguía a ellos, pero aún así Jesús los vio como ovejas sin pastor. ¿Ya? Entonces es algo verdaderamente impresionante. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, compasión. Yo estudiaba este texto, hermano, este texto en una versión, hermano, popular, y hablaba de que el Señor se había estremecido. ¿Ya? O sea, no solamente vio a la gente, porque piensa usted una oveja sin pastor. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una oveja que no tiene un pastor? Pensemos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una oveja que no tiene un pastor? ¿Cómo anda esa oveja? Desorientada. ¿Cómo anda esa oveja? Sin rumbo. ¿Cómo anda esa oveja? Sin dirección. O sea, Jesús vio a la gente de esa manera. ¿Cómo la vio? La vio como ovejas que no tenían pastor, desorientadas, sin dirección. Oye, pero estaba lleno de teólogos, de exegetas, de eruditos, de gente carismática, gente que arrastraba un montón de personas detrás de ellos. Pero aún así, Jesús veía aquellas almas como absolutamente desorientadas. Entonces, yo leía también el texto griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y el texto griego dice que, aquí Reina Valera traduce que tuvo compasión de ellas, y el texto griego dice, en el literal, dice que se estremecieron sus entrañas, se quebrantó, se dolió, se estremeció internamente, sintió un dolor inmenso dentro de sí, al ver que las ovejas no tenían dirección. Entonces, cualquier persona en el tiempo de Jesús podría haber dicho, no, pero aquí no hay falta de pastores. ¿Cómo hay falta de pastores? Saca tú la cuenta que solamente en Jerusalén había más de 400 sinagogas. Que una sinagoga, iglesias judías del primer siglo. Ya en el día de hoy también hay sinagogas. Imagínate, habían, hermano, más de 400 sinagogas, más el templo. Y cada una de esas sinagogas tenía un pastor, un líder, ya un administrador. Y ese administrador tenía una serie de líderes. Tenía una serie de líderes que le ayudaban a ese pastor, que era un Hassam, el que administraba la sinagoga. Aparte estaban los rabinos, aparte estaban los escribas, aparte estaba el Sanedrín. Y Jesús aún así vio, hermano, que las ovejas estaban absolutamente desorientadas. O sea, Cristo en ese tiempo vio harto judaísmo, harta religión, harta teología, harta doctrina de hombres. Vio harta pompa, vio un montón de sinagogas por todos los lugares allá en Jerusalén y también en Israel. Pero igual vio que faltaban hombres de Dios, faltaban siervos de Dios, no faltaban teólogos en sí, no faltaban teólogos. Aquí no había una falta de teólogos, aquí había una falta de pastores, había falta de hombres de Dios, había falta de hombres que se preocuparan por la oveja.
Qué tremendo, hermano. Para el común de la gente no faltaba nada, no faltaba nada. Teólogos, exegetas, escribas, carismáticos, gente que tenía como un imán con su personalidad. Oye, por todos lados sinagogas, pero Cristo vio más allá. ¿Qué es lo que vio Jesús? ¿Qué es lo que vio Jesús? Jesús vio un montón de personas desorientadas. Un montón de personas sin rumbo, un montón de personas sin dirección. Qué tremendo, hermano. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Mira cómo dice ahí, al ver las multitudes. Tú puedes ver multitudes que están siendo supuestamente ministradas, cuando en la práctica Jesús ve esa multitud como que si no hubiese un hombre de Dios que las estuviese dirigiendo. Qué tremendo, hermano. Entonces, si nosotros vamos meditando en esto, nos vamos a dar cuenta, hermano, que hay muchas cosas que aparentemente están suplidas. Aparentemente están suplidas, aparentemente está lleno de predicadores, aparentemente está lleno de hombres de Dios, aparentemente se ve que hay personas que van siendo dirigidas, cuando en realidad en la práctica son multitudes, pero que no tienen una guía. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Mira cómo dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Te das cuenta, no? Vamos a ver, hermano, otra versión. Entonces tú no asumas cuando tú ves una mega iglesia, tú no asumas que allí hay una persona que está siendo pastoreada. También puede ser que haya una iglesia pequeña y que tampoco haya una persona que realmente cumpla el rol. El asunto es que muchas veces se ve una multitud y la gente asume, no, que ahí lo están pastoreando. Y resulta que ahí puede haber un líder, puede haber una persona carismática, no necesariamente una persona que sea un pastor. Veamos, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Ya, o sea, estamos hablando de que hay trabajo, hay mucho trabajo en la obra. Muchas veces tú crees que el trabajo está siendo suplido, tú crees que ya no hay nada más que hacer, no hay mucho que hacer. Muchas veces se cree que se están supliendo las áreas de la obra de Dios, cuando en realidad, hermano, no se están supliendo. No se están supliendo. Mira cómo dice la Biblia de las Américas. ¿Qué texto estamos viendo, hermano Richard? Mateo 9:36. Anota tú. Mira, si tienes un lápiz, tú puedes tomar el lápiz y vas poniendo alguna nota en el borde de la Biblia. Mira lo que dice. Y viendo las multitudes, ¿ya quién? El Mesías, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Es decir, se removieron sus entrañas, dice el texto literal en griego. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, se removieron sus entrañas. No le dio lo mismo. No dijo, bueno, si no tienen un pastor, si no tienen un líder, si están todas desorientadas, si están turbadas, lo mismo. No, Jesús es el buen pastor, por lo tanto, Él se preocupa de las ovejas. Jesús está preocupado de ti, de mí, de nosotros, de los pastores también, de los verdaderos pastores, porque los pastores son pastores, pero no dejan de ser ovejas de Cristo. Mira cómo dice, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas. ¿Cómo traduce? Angustiada. Entonces usted iba a notar angustiadas. ¿Cómo traduce la Reina Valera 60? Dice que porque estaban desamparadas. La América traduce, en vez de desamparadas, que está excelentemente traducido también desamparadas, pero aquí traduce angustiadas. Angustiadas. Oye, ¿te das cuenta cómo Jesús vio eso? O sea, ¿cómo Jesús pudo ver eso, hermano Richard? ¿Cómo? O sea, eso ya es una señal de su divinidad.
Mire, usted puede ver caras, podemos encontrarnos, podemos estrecharnos las manos y decirle, oh, qué bendición, hermano, Dios le bendiga, hermano tanto, hermana tanta, qué bendición verle. Y la otra persona, ¿sabe lo que te responde? Amén, amén, y con una sonrisa. Y a lo mejor la sonrisa es aparente. A lo mejor la sonrisa es exterior. Porque tal vez internamente esa persona está angustiada. Esa persona se siente desamparada. Aquí Jesús vio aquello porque vio como Dios. Aquí coloque usted que este es uno de los textos que nos muestra la omnisciencia de Cristo. ¿Qué significa esto? Jesús sabe todo, omnisciencia. Por ejemplo, si nosotros dos nos encontramos y usted no me da una señal evidente de que usted está angustiado, de que usted o se siente desamparado, yo voy a pensar que usted está de lo más bien. Yo voy a pensar que usted está fortalecido, que usted está renovado, que usted se siente feliz, contento. Y yo no voy a saber más allá porque no soy omnisciente, a no ser que el Espíritu Santo me dé el discernimiento. ¿Se da cuenta, no? Oye, piensa, hermano, aquí Jesús ve como Dios pudo, hermano, como Dios ver no solo los pensamientos de ellos, los sentimientos de ellos, y había un sentimiento generalizado. Había un sentimiento generalizado. ¿Cuál era el sentimiento generalizado? El sentimiento generalizado de la gente allí es que se sentían desamparados, se sentían angustiados, se sentían sin rumbo, aunque por fuera se veían súper normales sin ningún problema. Qué tremendo, hermano. Yo no sé si alguien está entendiendo esta palabra. Jesús vio la necesidad, había un sentimiento generalizado. Pero ellos terrenalmente tenían un pastor. Ellos terrenalmente tenían escribas. Ellos terrenalmente tenían líderes carismáticos. Ellos terrenalmente tenían rabinos en las diferentes sinagogas o establecimientos. Tenían personas prominentes, tenían gente connotada. Pero Jesús veía que había un abandono de parte de esos pastores en cuanto a los israelitas. Qué tremendo, hermano. ¿Te das cuenta o no que Jesús ve más allá de lo que tú y yo podemos ver? Jesús ve lo que hay dentro de la persona. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, como dice la América, angustiadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como dice las Américas, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Qué tremendo, hermano. O sea, ya las personas, hermano, se sentían cansadas. Pero tenían sinagoga. Tenían, hermano, rabinos, tenían escribas, tenían intelectuales, estaban rodeados de gente, frecuentemente iban a la sinagoga, pero no había gente que se preocupara de ellas. No había líderes que se preocuparan de ellos como personas, sus tribulaciones, su angustia, sus preguntas, sus aflicciones. Pero a los ojos de todos, todo marchaba normal, todo estaba bien, todo estaba normal. Más de alguien yo creo, hermano, que si hubiese escuchado decir a Cristo esto, porque dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si Jesús hubiese dicho esto en voz alta, fuerte, yo creo que más de alguien hubiera dicho, pero ¿cómo, Jesús? Si yo me congrego en la sinagoga tanto,
Yo me congrego con el rabino tanto, yo me congrego con el escriba tanto, yo me congrego con el Hassam tanto, yo voy cada cierto tiempo donde tales líderes. ¿Cuál era el problema? Es que no se estaba cumpliendo un rol esencial en el tiempo de Jesús, que era pastorear a las ovejas. O sea, cuando aparece el buen pastor, como la escritura narra ahí en San Juan capítulo 10, el buen pastor apareció en el momento preciso. Escúchame, es importantísimo, hermano, que nosotros verdaderamente nos podamos preocupar de las personas. Es excelente enseñarles teología, es excelente, hermano, enseñarle algún otro tópico, historia de la iglesia, o incluso es prioritario, es lo más relevante enseñarle la palabra de Dios a alguien. Busque usted a alguien y enséñele la palabra, pero no se debe olvidar que usted no le está enseñando a un mueble, no le está enseñando a un objeto, no le está enseñando a un robot, usted le está enseñando a una persona. Sobre todo los que presiden, le están enseñando a quienes, a personas. Mira cómo traduce la Nueva Traducción Viviente. Cuando vio a las multitudes, qué lindo que el Señor ve, Mano Richard, el Señor estará viendo mi confusión, mi tribulación, mi angustia, sin lugar a dudas. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Otra versión popular dice, al ver a la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas. Mira cómo traduce acá, agobiadas. Agobiadas. Piensa tú cuando alguien está desamparado, angustiado, agobiado. Oye, son puras palabras que no tienen que ver con un dolor físico, no tienen que ver con un problema del cuerpo, tienen que ver con las emociones, tienen que ver con los sentimientos, tienen que ver con una desorientación en la vida. Y cuando Jesús vio eso en la multitud, Jesús no dijo, bueno, da lo mismo, cada cual elige la iglesia donde quiere ir, cada cual tiene el pastor que se merece, cada cual tiene que hacer lo que quiera. No, Jesús se quebrantó al ver la carencia, la falta de verdaderos ministros. Jesús se quebrantó al ver la desorientación de la gente, pero también Jesús, hermano, se estremeció al ver la falta de verdaderos ministros del Evangelio. Qué tremendo, hermano. Yo no sé si alguien está comprendiendo esta impresionante palabra que estamos leyendo, hermano. Estamos leyendo Mateo capítulo 9. Impresionante, hermano. ¿Cuántas veces de repente decimos, no, aquí está todo listo, aquí no hay nada más que hacer? Cuando hay una necesidad tan grande que tú, a primera vista, ¿tú crees que eso está suplido? No, aparentemente hay personas que están cumpliendo el rol. Aparentemente hay predicadores que están cumpliendo el rol. Por ejemplo, alguien puede pararse detrás de un púlpito, pero ¿significa que esa persona está predicando la palabra realmente? Alguien puede pararse en una calle y ponerse a predicar, ya sea a voz o con un megáfono, pero eso significa que realmente está evangelizando. Alguien puede estar liderando una obra, significa que realmente esa persona está pastoreando a la gente que está con ellos, se preocupa de ellos, le enseña realmente la palabra, lo apacienta. Alguien puede decir, soy un maestro de la Biblia, pero ¿realmente les está enseñando la palabra de Dios a las personas que están siendo discipuladas por él o por no sé, por algún pastor que también tenga ese rol o un evangelista que sea, no sé, evangelista y maestro, etcétera? O sea, que alguien tenga el título, que alguien tenga el nombre, no significa que la persona esté cumpliendo el rol. Qué tremendo, hermano. Verso 35, vamos a leerlo de nuevo.
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Te das cuenta? Jesús pasó por la ciudad de la sinagoga, vio a los ministros, vio a los líderes, vio a los maestros, pero a pesar que vio todo eso, vio también una profunda desorientación. Qué tremendo, hermano. Vio una profunda desorientación. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, Dios, mis amados hermanos, está interesado. Dios está interesado en cómo tú te sientes. Dios está interesado en cómo tú estás. A Dios no le da lo mismo cómo tú estás. A Dios no le da lo mismo cómo te sientes internamente. Mira cómo traduce la Reina Valera 77. Al ver las multitudes, aquí está hablando del Mesías, se compadeció de ellas porque estaban extenuadas. Oye, ¿cuándo se ocupan estas palabras? Desamparados, angustiados, agobiados o extenuadas. ¿Cuándo se ocupan esas palabras? Cuando ya la persona, hermano, no da más. ¿Pero cómo? Si hay teólogos, ¿pero cómo? Si hay exegetas, hay escribas, hay pastores, hay gente carismática, hay rabinos, hay sacerdotes, hay sumos sacerdotes. Había de todo eso. Jesús había andado por las sinagogas de ellos, por la ciudad de ellos. Pero igual, las ovejas estaban, como dice acá la 77, extenuadas. Estaban cansadas. Jesús, mis amados, no solamente ve caras. Jesús no solamente te ve a ti exteriormente. ¿Cómo está usted, hermano? Bien, Dios le bendiga. Y a lo mejor la persona está, pero hecha a pedazos. Tal vez está desamparada, angustiada, agobiada. Tal vez la persona está extenuada. Tal vez la persona está cansadísima. Y sin embargo, hermano, por fuera se ve excelente. Al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Y muchos de ellos iban todos los sábados a la sinagoga. Iban los jueves también a la sinagoga. Muchos de ellos iban tal vez a clases. Pero internamente se sentían que no les importaban a ninguno de esos líderes. Qué tremendo, hermano. Realmente es impresionante el meditar en esto. ¿Cuánta gente, hermano, que uno va conociendo y gente que realmente dice, no, yo en la iglesia soy un número nomás? ¿Cómo es eso, hermano, un número? No, o sea, como que a nadie le importa si voy, si no voy, si estoy enfermo. A la gente le da lo mismo como estoy. ¿Estás seguro, hermano? Sí, me siento así, me siento desamparado, me siento angustiado, me siento agobiado, me siento extenuado. Siento que no le importo a la gente que debería yo importarle. ¿Y Jesús qué dijo? Jesús dijo, me da lo mismo. Jesús se quebrantó. Jesús se quebrantó. Vamos a ver cuál es la palabra que utiliza aquí Mateo. ¿Ya? Y eran multitudes. ¿Ya? ¿Qué sintió el Señor? Mira, la palabra griega es muy difícil, hermano, pronunciarla, pero trataré de pronunciarla. Es una S, es plag, con G de gato, es plag chinisomai. Es plag chinisomai, una palabra griega
amplísima. ¿Y qué significa? Que se le movieron sus entrañas. A Jesús no le dio lo mismo. Jesús no dijo, bueno, da lo mismo si están yendo a clases de exégesis, están yendo a clases de discipulado, están yendo al seminario teológico. No importa lo mismo si están yendo a estudiar teología a un instituto bíblico. Da lo mismo, no te preocupes tanto de la parte interna. Están yendo a la universidad. No, Jesús vio que ellos tenían una vida de practicantes del judaísmo, pero espiritualmente estaban desorientadas. ¿Y por qué estaban desorientadas? Porque no habían buenos líderes, porque no había un buen sumo sacerdote, porque no habían buenos sacerdotes, estoy hablando de la generalidad, no habían buenos rabinos, no habían buenos hasam, no habían buenos escribas. O sea, había un gran conocimiento de la letra allá en Jerusalén en cuanto a la ley, pero no había iluminación de la palabra, ni había práctica, o había, digamos mejor, poca práctica. Esta palabra que significa que tuvo compasión de ellas, es la palabra, cierto, griega esplagchinizomai, que significa misericordia, compasión, moverse las entrañas o moverse algo dentro, en lo más íntimo. También se puede traducir cuando los órganos internos, la parte emocional, es estremecida. Particularmente las entrañas. Está aludiendo a que el Señor sintió un dolor en el corazón. Qué lindo, hermano. Impresionante. ¿Qué te parece? Impresionante. Jesús se quebrantó al ver la confusión de ellos, al ver la desorientación de ellos, al ver que no habían líderes que los guiaran verdaderamente hacia la voluntad de Dios. Qué tremendo, hermano. Tuvo compasión de ellas, de esas multitudes, porque esas multitudes, ¿cómo estaban? Desamparadas. ¿Cuál es la palabra para desamparadas? ¿Cuál es la palabra griega para desamparadas? Es la palabra ekluo, ekluo. O también podría pronunciarse ekluo con K de kilo. E-K-L-U-O. E-K-L-U-O. Ekluo o ekluo. O ekluo o ekluo. ¿Y qué significa esto? Desamparadas. Mira, también se puede traducir en el literal, estaban desmayando. Estaban desmayando. Estaban muy cansadas. Se sentían, hermano, profundamente agobiadas. Impresionante. Esta palabra está compuesta de dos términos griegos, ek, para fuera de, y lío, aflojar o soltar. Propiamente indicaría cuando alguien está a punto de caer. Qué tremendo, hermano. También podría traducirse como a punto de sucumbir. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, a punto de sucumbir. Y Jesús nos dijo, bueno, da lo mismo. Uno más. ¿Cuántos somos acá? Tantos. Somos 10, somos 20, somos 30, somos 100. Uno más. Si quiere viene, si quiere no viene, cuestión de ellos. Uno más, uno menos, no. Se quebrantó. Estamos hablando no de lobos. Estamos hablando no de gente que sean zorros, no. Estamos hablando de verdadera oveja. ¿Sabe que hay gente que se sienta así, sola, desamparada? Impresionante, hermano. Esta palabra eclio o eclío, esta palabra también indica a una persona que ya prácticamente perdió las fuerzas internas.
impresionante, al punto de estar próximo o próxima a desmayarse. Entonces, por eso Jesús se quebranta. Entonces, cuando Jesús, hermano, ve a una de las ovejas de él, a Jesús no le da lo mismo, ¿no? Si Jesús no dice, bueno, si es un número. No, ve personas. Ve personas. Te ve como tú te sientes, te ve desorientado. Y Jesús no pasa por alto eso. Y en este caso Jesús no lo pasó por alto. Y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, le habla a sus discípulos. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. ¿Ves el contexto? Muchas veces citamos el versículo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Pero pasamos por alto el contexto. ¿Por qué Jesús dijo eso? Jesús dijo eso porque vio una tremenda necesidad. Vio a gente turbada, gente confundida, gente que le faltaba la fuerza. Vio a gente desorientada, vio harta religión, vio alta cultura judaica, pero no vio ministros, no vio siervos verdaderos de Dios. No vio gente que amara a las personas, no vio gente que amara a las almas, no vio un gran número de personas que se quisieran involucrar en orar por esa gente, en orientar a esa gente, en corregir a esa gente, en darle una palabra de ánimo a esa gente. Qué tremendo, hermano. Impresionante la palabra de Dios. Realmente uno queda impactado, hermano, al meditar en esto. Verdaderamente impresionante. Y ese es el Señor, hermano. O sea, el Señor tenía compasión. O sea, el Señor cuando veía el dolor de alguien no hacía vista gorda. O sea, este es el Señor. El Señor de la gloria es el Señor que ama. O sea, cuando Dios te ve confundido, turbado, desorientado, abandonado, Dios no dice me da lo mismo, no. El Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es el buen pastor. Tenemos que verdaderamente creer que Él está preocupado de nosotros. El Mesías y los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos ministros del Evangelio, van a tener esa actitud. Ahora, si el pastor tiene mucha oveja, bueno, va a delegarle esa función a los líderes y esos líderes van a tratar de cumplir un rol pastoral para enseñarle, para ministrarle a esas almas. Pero el verdadero siervo de Dios tiene que sentir lo que sintió el Mesías, amor por las almas. Impresionante, verdaderamente impresionante. Ese es el sentir del Mesías. Mira, vamos a Mateo capítulo 14. Vamos a ir a Mateo capítulo 14. Toma tu Biblia, no sé cuánto están anotando, pero vamos a leer este versículo. Mira, Mateo capítulo 14. Cuéntenme si se está escuchando bien esta temática. Déjenos sus comentarios, sus saludos. Ya tenemos, hermano, las 2:42. Ya, hoy día es el último día, hermano, que tenemos para pagar nuestro programa Doctrina Apostólica, ¿ya? Así que si usted quiere que este programa se mantenga, hermano, en lo posible, hábleme y dígame, hermano Richard, tengo la ofrenda hoy día, la tengo mañana, la tengo en unos días, para que nosotros podamos reunir los recursos, porque nosotros para estar en Radio Fe tenemos que pagar el programa, hermano, para enseñar gratuitamente la palabra. Y en medio de los que reciben la palabra hay hermanos que Dios toca, hermanos generosos, que apoyan este ministerio de la palabra, con los cuales estamos profundamente agradecidos para la gloria de Dios. Amén. Estamos hablando del Señor, que el Mesías, hermano, es el Dios todopoderoso que vino a esta tierra y que por misericordia, hermano, no solo vino a morir en la cruz, que es lo más importante, pero hay que entender por qué murió en la cruz. Por amor. Fue enviado por la primera persona de la Santísima Trinidad, el Padre. Fue enviado por el Padre.
acá a la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí se refiere a Dios el Padre, ya que dio a su Hijo, al Mesías, ya dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya, y el Espíritu Santo lo asistió. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, asistió al Mesías aquí en la tierra para que el Mesías hiciera la obra del Dios eterno. El plan eterno que estaba allí estipulado, hermano, en diferentes partes del Antiguo Testamento. ¿Pero qué motivó aquello? El amor. El Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu Santo es amor. Muchas veces solo se enfatiza hablar de Dios, ya digamos refiriéndonos a cualquiera de los miembros de la Trinidad, solo como un poder, ¿no? Él es el Dios de amor. Dios es amor, dice la palabra. Por lo tanto, a Él le interesa cómo tú estás como persona. ¡Qué tremendo! Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu Santo es amor. Y Jesús, muchas de las obras que hizo, las hizo precisamente porque tuvo amor, tuvo misericordia, tuvo compasión, etcétera. Mira cómo dice Mateo capítulo 14, versículo 14. Mira lo que dice la Escritura. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Mira, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión. Compasión. Nuevamente, ¿te das cuenta? Compasión. Y tuvo nuevamente compasión. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión. Qué lindo, hermano. Y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Te das cuenta? O sea, al ver, digamos, el dolor, al ver la aflicción, al ver la necesidad, al ver la prueba, se estremecía de manera recurrente y entregaba milagros, sanidades. Qué tremendo, hermano. Vamos a ir a Mateo capítulo 15, versículo 32. Mira lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Oh, qué tremendo, hermano. ¿Te das cuenta el corazón de pastor? Oh, qué tremendo, hermano. No, él no tenía corazón de gerente, él no tenía corazón de un empresario, él no tenía corazón de magnate, porque ellos ven números nomás. No, Jesús tenía el corazón de pastor. Oh, qué lindo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlo en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Oh, qué tremendo, hermano. O sea, Jesús, hermano, está preocupado de ti. Jesús está preocupado de ti. ¿Cuántos pueden decir, Jesús está preocupado de mí? Oh, hermano Richard, esta palabra me está renovando, esta palabra me está alentando. ¿Usted está seguro, hermano, que Jesús está preocupado de ti? Sí, porque si no, imagínate, estaría en un hoyo tremendo. Pero aún en la adversidad, Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado, Él no te ha dejado botado en el camino, Él no te ha dejado solo. Cuando de repente has pensado que está todo a punto de destruirse, Él ha extendido su mano de amor.
Él te ha socorrido, Él te ha ayudado. ¿Por qué? Porque cuando Él te ha visto sufrir, Él no te ha mirado con una mirada de un gerente, de un empresario, de un magnate, de un político. No, Él te miró como pastor. Él vio en ti esa oveja afligida. Qué tremendo, hermano. Oh, qué lindo. Yo no sé si alguien puede decir amén. Hermano Richard, me siento solo, me siento sola, me siento desanimado. ¿Cuántos hermanos que están sin iglesia por una infinidad de razones que cada cual sabe y están solos y se sienten desamparados, olvidados? Otros son parte de una iglesia multitudinaria o son parte de una iglesia pequeña, pero igual se sienten desamparados. Hoy quiero decirte que Jesús, oh qué lindo hermano, Jesús es el pastor de pastores. Y Jesús nos llama a nosotros, a los líderes, a los cristianos, no a tener el corazón de otro paradigma, de otro líder. No, pidámosle al Padre que coloque en nosotros el corazón, el sentir, hermano, los sentimientos que habían en Cristo. ¿Y dónde sale eso, hermano Richard? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentimiento. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cuál es el versículo, hermano Richard? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Lamentablemente, hermano, hay un número de gente que ve a las almas como verdaderos números. Solamente números. Nada más que números. En cambio, cuando tú estás frente a un pastor de Dios, un pastor de Cristo, evidentemente que va a haber momentos en los cuales el pastor no te va a ayudar por X motivo, por situaciones, pero ese pastor va a saber cómo tú te llamas, ese pastor te va a presentar en la oración, ese pastor va a saber que tú eres oveja de él, ese pastor te va a llamar en algún momento de los años y te va a preguntar cómo estás, se va a preocupar de tu vida interna, tu vida emocional, tu vida espiritual. Mira cómo es Jesús, mira cómo Jesús desarrolló su ministerio. Jesús, mis amados hermanos, se quebrantó al ver que la gente llevaba 3 días sin comer. Jesús no dijo, bueno, yo aquí estoy predicando y el que vino aquí a escucharme tiene que saber cómo devolverse. Y tiene que más encima ver qué come. O sea, es cuestión de ellos. No. ¿Sabe por qué? Porque Jesús era un verdadero, y no solamente un verdadero pastor, era el verdadero y perfecto pastor. Qué tremendo, hermano. Hoy yo no sé si alguien está entendiendo esta palabra, hermano, pero es una palabra impresionante. Impresionante. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4. ¿Te das cuenta? Jesús no solo enseñó, Jesús se preocupó de las personas. Nosotros los que enseñamos no solo tenemos que enseñar, tenemos que preocuparnos de las personas. Es un desafío tremendo y sobre todo para pecadores redimidos. Pero necesitamos aprender a depender de Dios. ¿Para qué? Para ir supliendo. Y los siervos de Dios que tienen mega iglesia, ¿qué tienen que hacer? Tienen que delegar funciones para que las ovejas no solamente vayan y den, sino que también esa oveja reciban el amor, el cuidado, la enseñanza, la administración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el sentir de Cristo. ¿Qué le parece este estudio bíblico que estamos viendo en esta hora para la gloria de Dios? Dios nos ayude. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Mira lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 4, versículo 15.
Mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, mira qué lindo, no tenemos cualquier sacerdote. Tú no tienes cualquier sacerdote, tú no tienes cualquier pastor. Tú tienes el gran pastor. Tú tienes al príncipe de los pastores, Jesús. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y él no solamente es un sacerdote, Jesús es el sumo sacerdote. Por tanto, ¿qué pasa? Estamos viendo Hebreos 4:15. Porque no tenemos, a ver, vamos a leer del verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¡Oh, qué tremendo! Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga, qué tremendo es el Mesías. Gloria al Señor Jesucristo y gloria también al Espíritu Santo que fue enviado por el Señor Jesucristo, y gloria al Padre porque envió en primer lugar a su Hijo. Gloria a la Trinidad, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. No te sientas abandonado porque tú tienes al pastor de los pastores. Qué lindo, hermano. Hoy yo no sé si alguien puede decir amén. Oh, qué linda es la palabra de Dios. Impresionante. Ese debe ser el sentir nuestro. Que dice la Escritura, hermano, que dice la palabra del Señor, que el Señor, mis amados, el Señor quiere que nosotros roguemos. Este es el último punto, ya se nos fue el tiempo. Mis amados hermanos, la Escritura dice aquí en Mateo 9, ¿cierto? Mateo 9, versículo 36. Al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que comenzar a orar para que Dios levante a buenos siervos de Dios. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿En qué parte lo dice ahí? O sea, Cristo quiere gente que tenga el sentir de Él, de Él. Vamos a ir a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Cuando, en verso 15, en el nombre del Señor Jesucristo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pero, ¿qué le está diciendo a Cristo? Que Pedro tiene que pastorearlas como él pastoreó a sus ovejas y como él pastoreó al mismo Pedro. Qué tremendo, hermano. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta, es decir, pastorea mis ovejas. Qué tremendo. Mis amados, Dios quiere colocar ese sentir en nosotros, que amemos a las almas. Vamos a pedirle al Señor que coloque ese sentir en nosotros. Pidámosle a Dios, sobre todo los que presidimos, los que son pastores, maestros, evangelistas, encargados de obra, diáconos. Hay que pedirle a Cristo que coloque ese sentir
de amar a las almas. Oh, qué lindo, mis amados. Déjeme su comentario aquí en el en vivo, yo luego los voy a estar leyendo. Déjeme su comentario, deje un like, su comentario y comparta el programa para la gloria de Dios. Luego de 30 días este programa, como sabemos, es borrado de la aplicación de Facebook, pero yo lo voy a subir a YouTube, Dios mediante, hoy día en la tarde. Visite nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme González, vea esta predicación, tome apuntes y, hermano, sea usted una buena oveja, ya una oveja que sea de edificación para su pastor y Dios le permita tener un buen pastor que le apaciente. Nunca te olvides que tienes un pastor de pastores que, hermano, nunca te va a dejar, que es el Mesías, ¿ya? Y órale a Dios para que Dios envíe nuevos futuros pastores o que ayude a los pastores que ya están cumpliendo su función y que haga reaccionar a aquellos que se han apartado de tener el sentir de Cristo. Porque el sentir de Cristo es el sentir de amar a las almas y en especial a sus ovejas. Los que quieran apoyar nuestro ministerio de la palabra, entonces me pueden escribir al más 569 5318 6585. Aún nos falta mucho para pagar el programa Doctrina Apostólica y hoy día es el último día, así que aquellos que quieran contribuir con una ofrenda de amor, ya sea del extranjero, puede escribirme al más 569 5318 6585, más 569 5318 6585, o me puede escribir al Messenger de ahí de Richard Riquelme o Richard Riquelme González y yo le doy los datos porque también puede enviar una ofrenda por Selle si usted es del extranjero, o si es del extranjero puede también enviar una ofrenda por Western Union, o si es de acá de Santiago puede enviar, o de Chile puede enviar la ofrenda, por transferencia. Ya, mis amados, déjenos sus comentarios y me despido. Muchas gracias por este tiempo de bendición. Ya tenemos las 3 y me despido con un Maranata, el Señor viene.